El nombre de mi prédica se llama La vida que le agrada a Dios, nuestro Padre. Una de las preguntas que nos haríamos cada uno, como esta prédica que yo hice, más que todo lo hice también pensando en mí, meditando de lo que la hermana Florcita había traído el domingo pasado, trajo una palabra muy buena, muy directa, donde nuestro Padre nos está preguntando, donde ella decía que si estábamos haciendo el propósito de que Dios quería que hiciéramos, que nos preguntáramos a cada uno. Creo que en base de eso también vino esta manera que me llegó la palabra, yo diciéndole a mi Dios que me dirigiera, y es por eso que decidí tener este tema con este nombre que se llama La vida que agrada a Dios, nuestro Padre. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo agradamos nosotros a nuestro Padre? Entonces, en la misma palabra nos contesta y dice que Él, una de las cosas que nosotros tenemos que estar seguros es de la seguridad que Él nos da en la vida. Y esto está en Proverbios 16:17. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos hacen estar en paz con Él. Esto quiere decir que cuando nosotros estamos con nosotros mismos en conexión con nuestro Padre, directamente, haciendo la voluntad, sino haciendo lo que Él nos manda hacer, siendo obedientes, Él nos guía, y inmediatamente donde nos vamos nosotros a llegar es a la vida de su Hijo Jesucristo. El hecho del por qué Él vino acá, el hecho de por qué vino a enseñarnos a cada uno. Y nos preguntamos muchas veces, es por eso que si está haciendo lo que en realidad mi Padre quiere que yo haga, o estoy actuando de una forma que no es uno mismo que recapacitando con uno mismo, viéndose sus defectos, viéndose las cosas que en realidad hay que quitar en nosotros mismos, en la carne, la mente, nuestro espíritu. Entonces Jesucristo vino a eso, a enseñarnos. Y esa es una de las características más importantes que Jesús nos vino a dar. Y está en Mateo 3:17, que dice: y hubo una vez de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en que yo tengo complacencia. Entonces, en esta parte, cuando Dios está hablando de Jesús, dice que Él tiene complacencia de su Hijo. ¿Y por qué Dios se complacía de Jesús? Porque Jesús vino a enseñarnos qué es lo que a Dios le agrada, cómo hacer hacia Él. Cómo le gusta a Dios vernos porque somos sus hijos. Entonces, esa es una forma de cómo el Señor nos dice cómo es que tenemos que acercarnos. Que Jesucristo es esa manera, es esa forma, Él es el modelo de hijo que Él quiere por cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere, porque Jesucristo nunca fue un hijo tan obediente, porque Él era igual que nosotros, pero Él, de todos sus instintos, de todas esas cosas que Él sentía, Él las dominó. ¿Y cómo las dominó? Orando, pidiéndole a Dios que le ayudara, que le iluminara, compartiendo, haciendo el bien, porque eso es lo que nuestro Padre dice. Desde un principio, eso fue la creación. Él nos dio esta vida para que viniéramos acá a compartir en el mundo de todo lo que nos había dado. Pero el hombre, en nuestro egoísmo, en nuestra maldad, nos desesquivamos de las órdenes de nuestro Padre, y entonces nos desviamos y hacemos sentir que nuestro Padre, a Él le duele cuando ve que nosotros nos desviamos de la realidad, de todas esas cosas que Él nos quiere dar, y nosotros las despreciamos por cosas que no valen la pena,
como el no compartir, como el estar en otras cosas que no tiene que ser, como es el llevar la palabra, compartir con los hermanos o aún con las personas que ni siquiera aún conocen de la palabra de Dios. Y vuelve otra vez a confirmar esto donde dice en Juan 8:29, dice: porque el que me envió conmigo está y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que Él agrada. O sea que Él está otra vez confirmando de que Dios nunca lo dejó, porque Él siempre hizo lo que nuestro Padre nos mandó a decir. Entonces vemos que el modelo, como una vez más vuelvo a repetir, que el modelo de Jesucristo es el modelo que nosotros tenemos para nosotros, porque cada uno de nosotros somos los hijos de Dios. Y dice también que Jesucristo vino a enseñarnos lo correcto para que en nuestra vida no tengamos una vida de dificultades, sino una vida amplia, una vida de felicidad, porque nuestro Padre eso es lo que nos está diciendo. Pero ¿cómo nosotros llegamos a obtener esto? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener una vida que no estemos angustiados, que no estemos enfermos, que no estemos pensando cosas que no tienen que ver? Siendo obedientes. Es la forma como Dios quiere que estemos con Él, obedientes. Porque eso es lo que Jesucristo vino a decirnos, a que seamos obedientes. Y nosotros a veces nos preguntamos o hacemos preguntas, le hacemos preguntas a Dios de que por qué, que tal vez no debería ser así, yo quiero esto, otro así, no me gusta esto, yo no quiero hacer tal cosa. Pero muchas veces nosotros nos vemos que somos egoístas aún con Dios, porque no estamos haciendo lo que en realidad Él quiere que hagamos, sino queremos llevarnos por nosotros mismos, por nuestros instintos. Entonces, esas preguntas nos hay que hacer a nuestro Señor, porque Él sigue siendo soberano y Él sabe el porqué de las cosas van a pasar. Sabemos que solo con Él, cuando estamos dedicadamente a Él, llevando su palabra, compartiendo con nuestros hermanos, leyendo, instruyéndolo de su palabra, que qué es lo que quiere que nosotros hagamos, cómo ponernos fuertes, cómo ser parte igual. Uno de los deseos que tienen que nosotros tenemos en nuestros corazones es ser igual que Jesucristo. Eso es lo que más toda persona debe de sentir en su corazón, ser igual que Jesucristo, ser diferente, que nos vean la diferencia, porque en eso consiste, eso es lo que nuestro Señor Padre, nuestro Abba precioso, ese es lo que nos quiere decir, esa obediencia, ese amor, esa entrega total que tuvo mi Hijo para mí. Eso es lo que quiero de cada uno de ustedes. Eso nos dirige, y esto se dirige a nosotros más, a los cristianos, a los que hemos decidido seguirlo a Él. Eso es lo que nos está diciendo. Yo quiero que sean ese modelo de Jesucristo cada uno, porque son parte de mí, ustedes son parte mía. Y yo quiero que también sea la diferencia ante el mundo, porque entonces hacia el mundo se va a dar cuenta que ustedes son diferentes y quieren también tener eso. Pero entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso? Orando, pidiéndole al Espíritu Santo que nos guíe, diciéndole al Señor que nos quite todas nuestras debilidades y que sea siempre Él, que esté ahí con nosotros, o diciéndole que nos ayude ya sea en el ministerio, en ese ministerio que vamos a llevar, ya sea con los hermanos, ya sea en un lugar, el X ministerio que Dios nos va a poner, porque Él lo sabe, Él nos conoce. Dice en Primera de Tesalonicenses 2:4, dice: sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. O sea, aquí está Él confirmando en este versículo
que dice que si nosotros hemos llegado a los pies de mi Jesús, y en ese momento que nos hemos entregado, dice que Él nos está aprobando, y nos está aprobando para que llevemos ese compromiso de llevar ese evangelio, dice, ese evangelio de agradar no a los hombres, sino también a Dios, porque lo vamos a llevar, porque esa es nuestra responsabilidad. Ese es el mandamiento que Él nos está llevando a todos, a todo aquel que llegue a los pies de Él, es llevar el evangelio, llevar la verdad, para que el mundo sea sabio de saber lo que quiere la palabra de Dios para la salvación, para llevarnos a ese reino que Él nos está ofreciendo, ese reino donde estamos en la vida eterna, que es para eso vino su Hijo, aquí a entregarse su vida para que nosotros seamos libres. Dice, porque si nuestro ejemplo, mi Jesús de Nazaret, pasó todas estas debilidades humanas como Él las venció. ¿Cómo las venció Él? Las venció obedeciendo, orándole, ayudando al necesitado, ayudando a aquel aún a que no creía, dando amor a aquellas personas que aún estuviesen desnudas, y en el aspecto no solamente desnuda sin ropa, sino desnuda espiritual, con gente que no tenía conocimiento de nada, no fijándose si era negro, azul, verde, no, eso no había para Él eso, sino era ese amor, porque ese es el amor de Dios que nos da a todos nosotros para que estemos juntos, para que sepamos lo que Él nos tiene, esa es su promesa, esa promesa. Entonces es cuando tenemos nosotros que meditar nosotros mismos y preguntarnos, Señor, ¿yo estoy haciendo lo que a ti te agrada? ¿Yo en realidad estoy haciendo ese propósito que tú quieres para mí? Yo te pido que me ilumines, que me guíes para yo agradarte a ti, porque a mí no me agrada, yo no voy a agradarle a Enrique, a usted o a mi hermana o al otro, no. Yo le voy a agradar a Dios. Que cuando Él me diga, así como le dijo también a su hijo, dice que tenía complacencia de ese hijo. Así es también con cualquiera de nosotros. Jesús se va a volver y nos va a decir, tengo complacencia de eso porque esa me está dando todo a mí. Y no es por lo que esté al otro, sino es porque me ve a mí y está confiado en mí. Entonces, tenemos que pedirle a Dios y pedirles que nos mande de su Espíritu Santo, porque cuando éste nos llega a lo más profundo de nuestro corazón, en nuestro interior, en nuestra mente, Él empieza a limpiar, a cambiar y a llenarnos de esa fuerza que nuestro Dios Santo, Él prometió darnos para que nosotros sigamos adelante en llevar ese propósito que Él quiere, que sea la unión de sus hijos, llegar a esa magnitud, a esas promesas de estar aquí, de vivir junto con Él otra vez, ahí en ese lugar que ha prometido que vamos a estar todos los que creamos en Él. Entonces cuando nos imaginamos y pensamos en eso, cuando yo pensando en mí y meditando en todas esas cosas, yo decía, ay Padre, claro que sí. Yo quiero estar así, yo quiero agradarte a ti, yo quiero seguir adelante a ti. Es algo que a usted le llega en su corazón porque es cuando el Espíritu de Dios se está tocando. Y entonces es cuando uno tiene que decirle, Señor, y perdóname, porque muchas veces hago cosas que no está bien, que no te agradan a ti. Ayúdame a controlarme. Saca de mí toda esa cosa que tengo allá adentro y aceptarlo. Porque uno tiene que aceptarse. Yo no tengo que fijarme en que ya sea Enrique, ya sea Hugo, ya sea Ana, o ya sea yo, o ya sea... No es que tengo que estar criticando a nadie, sino verme yo misma, porque dice que Él nos hizo semejanza a Él. Entonces, si somos semejanzas a Él, tenemos que empezar a limpiarnos nosotros mismos, pensar una mente diferente. Dice que todos los días tenemos que esa mente cambiarla. ¿Y cómo la vamos a cambiar? Leyendo esta comida. Esta es la comida de nosotros, de los cristianos, los que creemos en ese Padre precioso.